Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Segundo video. En este caso vamos a trabajar la tragedia. En primer lugar, vamos a diferenciar el mito de la tragedia y la importancia que va a cobrar a nivel político esta nueva forma de expresar la cultura. Recuerden que el mito era cantado por los aedos y estos a su vez eran inspirados por las musas. Por lo tanto, solo cantaban lo que ellas inspiraban, aquello que debe ser recordado. Más o menos entre el 200 y el 550 a.C., comienza en Atenas, en primer lugar, un principio de democracia, que ahora lo desarrollamos, pero por otro lado, el surgimiento del teatro. Los anfiteatros eran lugares de encuentro para los ciudadanos griegos. Fue el que más lo promovió Pericles en el Siglo de Oro, quien consideraba que impulsando el teatro iba a provocar una nueva forma de educación para los ciudadanos a través de esta estrategia. Allí los ciudadanos podían participar y acá lo que es interesante ver es que se pondera el concepto de isonomía en griego, que es igualdad ante la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los ciudadanos iban a poder participar del teatro, como en la democracia, todos los ciudadanos iban a poder participar de las asambleas para discutir y tomar las posiciones políticas que refirieran a la polis de pertenencia, ya sea en Atenas, y luego esto va a repercutir en otras. En el teatro, la participación de los ciudadanos se va a dar a través de lo que llamamos coro. Si ustedes leen una tragedia, van a ver que habla un personaje, habla otro personaje y de repente interviene el coro. El coro estaba representado no por actores, sino por ciudadanos comunes. Otro dato a tener en cuenta es que los actores, tanto los personajes femeninos como masculinos, eran representados por hombres, ya que las mujeres, como vimos en el video pasado, estaban en su casa, en su lugar, guardadas en el gineceo. El público cambia su posición. De la posición pasiva que tenía frente al relato mítico, escuchando y tratando de imaginar aquellas epopeyas o conflictos que narraban los aedos, ahora tienen una participación activa. En primer lugar, porque están en presencia. No es lo mismo que te cuenten un cuento a ver una obra de teatro, porque el actor está ahí, porque uno ve la gestualidad, los cuerpos hablan, cómo se mueven. Entonces, eso provocaba por supuesto, mayor atracción, y por otro lado, ellos podían participar a través de aplausos, de aceptación, de aprobación, de negación, pero siempre teniendo en cuenta que su voz también iba a estar representada en este coro. En la tragedia, el surgimiento de la tragedia, se representa lo que se llamó el teatro dionisíaco. Fue un anfiteatro enorme, todavía quedan ruinas de él en la Acrópolis de Atenas, en honor al dios Dionisio, un dios muy interesante, y se proponían certámenes, o sea, el Estado, digamos, el gobierno, por así decirlo, proponía certámenes y allí los literatos presentaban trilogías y como manera de concurso, y las que ganaban eran representadas allí
para todo el pueblo. Esta situación de representación popular nos acompaña hasta hoy. Tenían una acústica especial, o sea que podían escuchar todos. Cuestiones que todavía las sostenemos, ¿no? Lo que son los anfiteatros. Bien, un tema que quiero aclarar es que no solamente se presentaban tragedias, sino que también se presentaban comedias. En las tragedias se narraban epopeyas y conflictos severos, por cierto, de allí su nombre, y las comedias lo que hacían eran ridiculizar a los personajes de la historia de la Hélade. Esto de causar gracia, de causar risa respecto de un personaje de la historia, lo que está provocando, y también mostrarlo en una situación de conflicto, lo que está mostrando es que ya esa simetría que estaba planteado en el mito, donde cada uno tenía que ocupar su lugar y los dioses tenían ese grado de supremacía sobre los hombres, va decayendo y los hombres van cobrando un protagonismo y una importancia que en tiempos anteriores no tenían. Bien, entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que tanto los héroes como los dioses eran representados por seres humanos, creando un vínculo más llano con el ciudadano ateniense. Dato fundamental, ya se pierde la narración oral porque contamos con la escritura. Entonces, repito y vuelvo sobre esto, ya no son los aedos los que cantan, sino los poetas desde su propia pluma. ¿Sí? Ellos escriben estas tragedias. Si vamos a los trágicos más conocidos, les presento a los más famosos. Tenemos, en primer caso, a Eurípides. Eurípides escribe una de las tragedias más hermosas de esta época, que se llama Las Suplicantes. Otro será Sófocles, del que leímos nosotros Antígona. La trilogía que presenta Sófocles va a ser Edipo, Edipo en Colono y Antígona. Y otro de los trágicos importantes va a ser Esquilo, que va a tener como principal tragedia los persas y Agamenón, que hace referencia al esposo de Helena, que la nombramos en el video anterior, Helena de Troya. Bueno, la historia de Agamenón va a estar escrita en una tragedia por este trágico tan importante que es Esquilo. Vamos un minuto a la democracia. Primero voy a ir a la etimología de la palabra. Viene de demos, que en griego significa pueblo, kratos, que en griego significa poder. Por tanto, la democracia es el poder del pueblo. Una nueva forma de gobierno nace en Atenas. En otras polis se sostienen los reinados y las tiranías, así las va a llamar Aristóteles. La democracia se va a ejercer en un espacio particular al que llamamos ágora, a partir de las asambleas de los ciudadanos, donde van a debatir a partir de la palabra todas las decisiones políticas, económicas que competen a la polis. Vuelvo al concepto de isonomía, son los ciudadanos iguales ante la ley, y entonces todos tienen la posibilidad de plantear sus fundamentos a través de la palabra de las decisiones de la polis. Se vota a mano alzada, es democracia directa,
y van a participar solamente los hombres, lo repito, es una sociedad patriarcal, pero como vemos, empieza a cobrar mayor poder las decisiones que toman los hombres, ya no tan direccionadas ni tan guiadas por las divinidades. ¿Quiénes participan en las asambleas? Esto es un dato muy importante porque lo vamos a retomar con la lectura del Critón de Platón, cuando describe esta situación de Sócrates, porque los que son considerados ciudadanos atenienses son, en primer lugar, aquellos que han nacido en una de sus polis, quiero decir que tienen carta de ciudadanía, para ellos es fundamental ser ciudadanos de la polis de pertenencia. Por otro lado, aquellos que reconocen a los dioses y que conocen los mitos, por eso, fíjense que estoy ligándome ya con Sócrates, tomen nota de esto. Y por último, que hablen griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje para ellos es fundamental, el lenguaje nos estructura, es parte de nuestra cultura, nos identifica y por otro lado también nos diferencia de otros. En este caso, como vimos en el video anterior, las polis griegas estaban permanentemente amenazadas por los persas. Estos persas o todo aquel que no hablare griego van a ser considerados bárbaros, término que todavía utilizamos. ¿Por qué? Porque decían que hablaban un barabarabá, algo que ellos no comprendían. Por lo tanto, esto de pertenecer a la polis, de ser ciudadanos, de hablar griego, no solamente los identifica, sino que los separa del otro diferente, el bárbaro. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque lo vamos a ver en todas el área de filosofía, esta situación de el uno y el otro, el que pertenece, el que no, el diferente, va a interpelar a toda la educación. Bueno, por supuesto, mujeres y esclavos excluidos, eso no hay lugar a dudas. Bueno, vamos a Antígona en sí. Si tuviera que ponerle un título sobre de qué trata Antígona, sin ningún lugar a dudas, hablaría de la ley sagrada contra la ley escrita. El conflicto radica allí. Siempre que hay, tanto en el mito como en la tragedia, hay un conflicto a desenredar. Bueno, aquí es la confrontación entre la ley sagrada y la ley escrita. Nuevamente pregunto, si yo les preguntara qué sucede en Antígona y ustedes me empiezan a contar que Antígona empieza dialogando con Ismene porque los hermanos... No, eso es el relato, pero ya aclaré, aquí todo es metáfora, por eso es tan complejo, porque hay que entender qué es lo que está queriendo decir cada uno de sus personajes. Y para ello vamos a abordar cuatro personajes de esta tragedia que nos van a marcar un poco el hilo narrativo, el conflicto y qué es lo que quieren enseñar. Dijimos, y repito, para los griegos el teatro es una forma de educación. Vamos al personaje central, que es Antígona. No es casual, fíjense que es una mujer. O sea, si hay un conflicto, primero, el lugar de el personaje lo ocupa una mujer, la oposición al hombre. La oposición al hombre. Y el que va a tener las cuestiones que van a querer enseñar van a estar centradas en el hombre y no en la mujer.
Otro tema de importancia es que esto ocurre en la ciudad de Tebas. Los escritores son atenienses, las tragedias se representan en Atenas, por lo tanto, si hay un problemita, nunca sucede en Atenas, siempre pasa en Argos, o en Esparta, o en Tebas, siempre en otro lado, pero en Atenas no. Porque tienen que preservar esta coerción social de su ciudad como la más importante. Por eso el problema lo ponen siempre afuera. Y el conflicto en este caso lo ponen, la que genera el conflicto, en la mujer. Recuerden que lo que había pasado brevemente es que en la tragedia anterior, los 7 de Tebas, de los 4 hijos de Edipo, que eran Antígona, Ismene, Eteocles y Polinices, Eteocles y Polinices se enfrentan, se matan, pero estos hermanos tenían una particularidad. Eteocles había sido fiel a la propuesta de Creonte de quedarse con el reino de Tebas una vez expulsado Edipo. Sin embargo, Polinices se había opuesto. Esta oposición Creonte la castiga del siguiente modo. Dice que aquel que le fue, de los hermanos, aquel que le fue fiel, va a recibir sepultura, y el otro, el infiel, va a ser entregado a la carroña. Esto es un tema extensísimo en la historia griega y es hermoso de tratar. Si les interesa, me lo hacen saber, les puedo grabar un video acerca de un tema muy rico que es la bella muerte y el cadáver ultrajado, tema que relata circunstancias en otra polis, en Esparta, una polis guerrera por naturaleza, que aquellos que vieron la película 300 recordarán los 300 guerreros espartanos. Para Antígona, defender la tradición, que los hermanos, frente a esta igualdad de la que hablábamos, los dos reciban sepultura, los dos reciban ritualidad de muerte, es fundamental. Por lo tanto, a pesar de las amenazas de Creonte, de que este cuerpo que es entregado a la carroña, nadie puede tocarlo porque pagará con su vida, le propone a su hermana Ismene que la ayude a darle sepultura y toda la ritualidad que la sepultura necesita. Es muy largo de explicar, muy lindo, pero bueno, tenemos pocos minutos. ¿Cuál es el papel de Ismene? Un personaje que parece así como secundario, ¿no? Está ahí Ismene, dubitativa, que no se atreve, que sí, que no. Bien, ¿qué representa Ismene? Ismene está representando el momento histórico. Es crucial ese personaje, porque está en su duda, expresando la duda que tiene el pueblo griego si se queda con su vieja tradición ancestral religiosa o da el gran paso político a la centralidad del hombre en las decisiones de la polis. No es así, pero lo voy a dar como si fuera un ejemplo. Ya que una mujer se enamore porque se enamora de un hombre y no porque sea Afrodita la que interviene en ese lazo. Algo parecido a eso, no es así, pero lo tomo por ejemplo para que lo entiendan mejor. Quiero decir que las decisiones las van a tomar los hombres e Ismene está en esta posición como está el pueblo griego, dudando, pensando, críticamente, debatiendo. Recuerden y repito, filosofía es compleja por este motivo, porque nada es literal.
Leemos y sin embargo lo que está representando, lo que hay detrás de ese personaje es tremendamente importante. Los hombres pueden escribir sus propias leyes. Eso está cayendo en la figura del personaje central que es Creonte, pero con una dureza que está negando absolutamente la tradición religiosa. Creonte se está poniendo por sobre los dioses y eso va a ser peligroso, eso va a ser el gran conflicto. Antígona defendiendo la tradición y Creonte no solo negándola, sino considerando que su posicionamiento debe ser superador al de los dioses, que su ley escrita debe valer más y si no lo vale, el que transgreda esa ley será castigado y castigado con la muerte. Y por último, el personaje del sentido común, el personaje que pone un poco de paños fríos en esta situación, o por lo menos lo intenta, va a ser Hemón. Hemón no solamente es el hijo de Creonte, sino que es el prometido de Antígona, y es él quien va a enfrentar al padre diciéndole: tu ley es demasiado cruda, y él se había enterado por Tiresias, por el ciego, que a los dioses no le estaba cayendo bien esta posición tan intransigente de Creonte y temía que su padre fuera castigado por el propio Zeus. Entonces va a tratar de negociar, va a tratar de llegar a un acuerdo, va a tratar de hacer entrar criteriosamente al padre en razón de que debería ser un tanto más flexible. Creonte no lo hace. Ustedes leyeron la tragedia, el desencadenamiento es tremendo porque provoca la muerte de casi todos los personajes. Y vuelvo entonces a Pericles y a qué es lo que quiere enseñar esta obra teatral. Recuerden que Pericles considera que el pueblo puede ser educado. Bueno, ¿cómo lo haría? Planteando en el teatro situaciones críticas, pero tensionando de este modo situaciones muy conflictivas, muy conflictivas. Van a poder discutir, va a promover la discusión entre los asistentes al teatro, cada uno, como lo hicieron ustedes en el trabajo, que yo les decía, bueno, díganme qué personaje los interpela, qué personaje elegirían, por qué, y bueno, porque hay que tomar partido. ¿Defendemos la posición de Antígona o defendemos la posición de Creonte? Estas posiciones dicotómicas, típicas y arquetípicas del pensamiento occidental que nos acompañan hasta hoy. Estamos de un lado, estamos del otro, he aquí la brecha, de qué lado estamos, y los ciudadanos participando desde el público, porque va a generar tensiones, va a generar discusión, va a generar debate, pero también en roles protagónicos sobre el escenario a través del coro que va a interpelar a los personajes frente a cada una de las situaciones. Entonces empieza a cobrar mucha mayor importancia la palabra. Este debate genera palabra, el lenguaje nos estructura y entonces la palabra es algo fundamental para esta polis que quiere crecer, que quiere decidir sus propias leyes, pero no de un modo trágico como Creonte,
sino imponiendo, sino dialogando, intercambiando ideas, argumentando posicionamientos para decisiones colectivas con el fin del bien común de la polis a la que pertenecen. Entonces, el uso de la palabra será fundamental. Esto va a dar lugar al video que sigue, que es Sócrates, los sofistas y los grandes pedagogos de la antigua Grecia. Vuelvo a hacer hincapié y vuelvo a preguntar lo mismo que en el video anterior. ¿Hay filosofía en la tragedia? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay duda? Sí. ¿Hay pregunta? Sí. ¿Hay posicionamiento? Sí. ¿Hay búsqueda de la verdad? Sí. Esta búsqueda de la verdad que va a acompañar a toda esta disciplina durante siglos. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de tomar un posicionamiento que sea para el bien común. Entonces, filosofía en la tragedia, sí, a pesar de no estar enmarcada dentro de lo que es la filosofía tradicional. Entonces, para terminar, ¿por qué es importante la tragedia? Y vuelvo a lo anterior. Hablamos en esta cátedra de que hay un pasaje de la racionalidad mítica a la racionalidad argumentativa, de logos mítico a logos filosófico. ¿Qué va a ser la tragedia? La bisagra. La bisagra, el eje de discusión. ¿Sí? Si en el mito el poder está en los dioses, y ya veremos que en la filosofía el poder está en el pensamiento y la palabra del hombre, la tragedia es Ismene, es ese estoy, no estoy, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, reconozco, no reconozco, me posiciono de un lado pero temo perder lo anterior. Eso es la tragedia. Por eso, en clave política, la tragedia es el corte histórico que aúna este recorrido que estamos haciendo del pasaje de logos a logos. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo Viendo Sócrates. Gracias.